Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. También vamos a poner el texto en la pantalla para aquellos que no tienen Biblias o prefieren seguir la lectura en la pantalla. Marcos capítulo 14. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El capítulo 14 del verso 53 al 72. Marcos 14, 53 al 72. Dice así la palabra del Señor. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Y los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban los guardias. También le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera, a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Y él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas en nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Y que esta palabra hable a nuestros corazones, a nuestras vidas hoy, como habló a los primeros cristianos que la recibieron. Y que sea tan poderosa y eficaz hoy como lo fue a los primeros cristianos que la recibieron. Porque el mismo Espíritu que inspiró esta palabra y estuvo con los primeros cristianos,
es el mismo Espíritu que está con nosotros y en nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de mis programas favoritos de televisión, o no sé si favorito, pero uno de los que más veo, se llama The First 48. Las primeras 48. Donde hay un asesinato y los policías tratan de encontrar al culpable. Tienen 48 horas para encontrar al culpable. Y cuando lo agarran, al principio del programa y al final, normalmente, hay una declaración, un disclaimer. Dice, todas las personas que aparecen en este programa son considerados inocentes hasta que se les compruebe culpables. Todas las personas que son aprehendidas son consideradas inocentes antes que se les pruebe lo contrario. De hecho, cuando los policías agarran a alguien, ¿cuál es el nombre, cuál es el término que usan para esa persona? El sospechoso. El sospechoso. Y cuando el sospechoso lo llevan a la corte, le presentan, es acusado. Y en la primera audiencia el juez le dice, se declara inocente o culpable. Guilty or not guilty. Normalmente, ¿qué dice el acusado? Not guilty. Nadie dice que lo hizo, ¿verdad? Nadie dice que lo hizo. Y luego empieza el juicio. Ven, el juicio es un proceso inquisitivo. El juicio es un proceso que se realiza para determinar si ésta es sospechoso, si este acusado, si esta persona está diciendo la verdad. Porque si le creyéramos de plano lo que dice, ahí no habría ningún juicio. La persona dice, no, yo no lo hice, y ahí se hubiera acabado todo. Pero la persona dice, not guilty, yo no lo hice. Pero tenemos que determinar si realmente lo que tú estás diciendo es verdad. Y ahí empieza el juicio, y se presentan las pruebas, y se presentan los testigos. A mí me gustan las películas de court drama, esas películas donde son abogados y son cortes. Y todo el juicio, el proceso del juicio se realiza para determinar si esta persona está diciendo la verdad. El pasaje de hoy nos habla de dos juicios. Sí, dos. Dos juicios. El primero es el juicio de Jesús. Jesús lo arrestaron como un criminal horas antes. Le llegaron a traición de noche en el lugar donde él estaba orando. Y lo llevaron amarrado, empujando a los empujones delante de la máxima autoridad de la nación, el sumo sacerdote. Y empieza el juicio. El juicio para saber, para determinar si este hombre está diciendo la verdad. Porque este hombre ha dicho cosas bien impresionantes y bien atrevidas. Este hombre ha dicho cosas como, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este hombre ha dicho cosas como, hijo, tus pecados te son perdonados.
Este hombre ha dicho cosas. Y es importante y necesario determinar si este hombre está diciendo la verdad. Este hombre, hace unos 3 días, entró en la ciudad de Jerusalén cabalgando un burrito. Y eso significa mucho. Él estaba diciendo algo con esa acción también. Él estaba diciendo a toda la nación que se había congregado en la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua: yo soy aquel que ustedes estaban esperando. Yo soy el cumplimiento de las profecías antiguas del Antiguo Testamento. Yo soy el descendiente de David. Yo soy el heredero del trono de Israel. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy aquel que ustedes han estado esperando. Yo soy el ungido de Dios. Sí. Y esta era la hora de determinar si este hombre estaba diciendo la verdad. Y trajeron a los testigos. Y los testigos comenzaron a dar unas declaraciones, pero ninguna coincidía una con la otra. Decía un reportero en Panamá, fueron unas declaraciones entre cantinflescas y trespatinescas. Sí, pero que no. Se contradecían unos con otros. Pero hubo un asunto importante que salió a flote aquí con estos testigos. Lo que este hombre dijo al respecto del templo. Este hombre dijo: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombre. ¿Y qué tiene que ver el templo con esto? Mucho. Porque los judíos en el tiempo de Jesús estaban convencidos, tenían una tradición y una convicción y una fe de que cuando el Mesías apareciera, el Mesías iba a construir el templo de Dios. El Mesías era aquel que iba a edificar el templo de Dios, no construido por las manos de Herodes el Grande, que era el que había construido el templo donde ellos estaban. Ellos tenían la fe, la esperanza, la convicción, la tradición de que cuando el Mesías apareciera, el Mesías iba a construir un templo magnífico, un templo cuya gloria iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Un templo donde finalmente la presencia de Dios iba a venir a habitar visiblemente en medio de Israel. Así que si este hombre, este sospechoso, este acusado, había prometido destruir el templo y edificar uno nuevo, quiere decir que él se estaba autoproclamando Mesías. Y hay que averiguar si este hombre está diciendo la verdad. Pero la ley decía que no se podía condenar a nadie sino por el testimonio de 2 o más testigos. Y aquí hay un problema. Las autoridades no pueden conseguir ni siquiera 2 testigos que coincidan en su testimonio, en su acusación. Así que el sumo sacerdote comienza a perder la paciencia. Se comienza a poner impaciente porque está viendo que estas acusaciones no están llegando a ninguna parte. Se está dando cuenta que este juicio no está avanzando y la cosa no se está moviendo en la dirección en que él quiere que se mueva.
Así que se para en medio de la audiencia, con su gran bata, un pavo real de la religión. ¿Tú no te defiendes? ¿No contestas a estas acusaciones? Pero Jesús está callado. El sumo sacerdote está cada vez más impaciente. Hasta que finalmente le dice: te conjuro que nos digas en esta hora si eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. ¿Saben? En las películas de drama, las películas de Hollywood, muchas veces hay ese momento donde se le pone presión al acusado. Y el acusado finalmente confiesa: sí, yo lo hice. Hay una película, salió en los años 90, se llama A Few Good Men. Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore. Sobre un drama de corte, una corte marcial, donde están acusando a un soldado, a un marine, de haber abusado y haber matado a otro marine en la base naval en Guantánamo. Y hacia el final de la película traen al coronel Nathan Jessup, Jack Nicholson, vestido en su uniforme militar, lleno de banderas aquí y de medallas. Y el abogado defensor, que es Tom Cruise, le va poniendo presión, y le va poniendo presión, y le va poniendo presión. Y hay un momento en que el coronel Nathan Jessup pierde la paciencia y explota y dice: yes, you want the truth, you can't handle the truth, you can't handle the truth. ¿Tú quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Tú no puedes recibir la verdad. Tú no tienes el coraje de enfrentar la verdad. ¿Saben algo? A mí me parece que de cierta forma eso fue lo que Jesús le dijo a Caifás. Caifás le dice: te conjuro en el nombre de Dios a que digas si eres el Mesías, si eres el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Te obligo bajo juramento delante de Dios a que me digas la verdad. Y la respuesta de Jesús, en cierta forma, fue como la respuesta del coronel Nathan Jessup. You can't handle the truth. Sí, te voy a decir la verdad, pero tú no puedes manejar la verdad. Tú no puedes encarar la verdad. Tú no puedes aceptar la verdad. Porque ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que sí soy el Cristo, el Hijo del bendito. La verdad es que sí soy el Mesías. La verdad es que sí soy el heredero del trono de David. La verdad es que sí soy el Hijo de Dios. Pero hay más. Hay más.
Yo no soy solamente el ungido de Dios, no soy solamente el hijo de David, no soy solamente el heredero del trono de Israel, no soy solamente aquel a quien la nación está esperando. Yo soy aquel que tiene autoridad de sentarse a la diestra, a la mano derecha en el trono de Dios. Y ¿sabes otra cosa? Un día, tú me vas a ver viniendo con poder y autoridad en las nubes del cielo. Hoy, tú eres el juez y yo soy el acusado. But you can't handle the truth. La verdad es, un día, yo voy a ser el juez y tú vas a ser el acusado. Ese día tú me vas a ver sentado a la diestra de la majestad de Dios y viniendo con poder y gloria en las nubes del cielo. Blasfemia, dice el sumo sacerdote. Este hombre es digno de muerte. Mentiroso, blasfemo. Y lo sacaron y lo empujaron y le vendaron. Y le empezaron a meter puñetazos. Pero la pregunta en este juicio es, ¿estaba Jesús diciendo la verdad? ¿Estaba Jesús diciendo la verdad? Fíjense, yo les dije que este pasaje hablaba de dos juicios. Porque mientras Jesús estaba siendo juzgado, siendo interrogado, siendo cuestionado para ver si él estaba diciendo la verdad, dentro de la casa del sumo sacerdote, en el patio de la casa del sumo sacerdote, otro juicio estaba sucediendo. Pedro estaba siendo interrogado, Pedro estaba siendo cuestionado, Pedro estaba siendo investigado para ver si él estaba diciendo la verdad. Primero estaba ahí, en el fuego, en el patio. Esto fue para Semana Santa, marzo, abril. Yo estuve en Israel comienzo de mayo y Jerusalén es frío en la noche. Se le acerca una muchacha y dice, hey, yo te conozco. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de los discípulos de él. ¿Y qué dice Pedro? Chacha, ¿quién te dijo eso? ¿Estás loca? No. Tú me estás confundiendo. Pasa que yo tengo una de esas caras que me parezco a todo el mundo. Hay gente que tiene esas caras que se parecen a todo el mundo. Y se fue hacia el vestíbulo. ¿Por qué se fue hacia el vestíbulo? Para estar cerca de la puerta. Por si acaso se forma otra corredera. Hubo uno que en el Getsemaní se formó la corredera, tuvo que salir corriendo en cuero. Y Pedro se acerca al vestíbulo, pero la muchacha no se traga la historia de Pedro. Y se va detrás de él.
Y Pedro está ahí jugando dominó ahí. Y ella le dice a los otros que están allí, este hombre andaba con ellos. El gallo canta la primera vez. Pedro dice, tú estás loca, ya te dije que yo tengo una de esas caras que me parezco a todo el mundo. Tú me estás confundiendo. Yo no conozco al hombre, no lo conozco. Hay acusados así, que usted lo pone en el banquillo de los acusados y niegan todo. Aunque todos los testigos están diciendo, sí, ese fue el que yo vi, ese fue el que yo vi, ese fue el que yo vi. Y él está, no. Una tercera vez lo interrogan. Tú andabas con ellos, tú eres uno de ellos, tú eres Galileo. La ropa, el acento, el olor, todo. El mal aliento, todo. ¿Qué dice Pedro? Maldito sea yo si estoy mintiendo. Te digo que no conozco al hombre y no sé de lo que estás hablando. El segundo canto del gallo. Pedro fue interrogado. En cierta forma fue juzgado. Para ver si estaba diciendo la verdad. Y la pregunta es, ¿estaba Pedro diciendo la verdad? Obviamente no. Obviamente no. Pero ¿qué pasó con el juicio de Jesús? Jesús estaba diciendo la verdad. Verdaderamente veremos un día a Jesús sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo en poder y gloria. ¿Estaba Jesús diciendo la verdad? El jurado tiene que decidir, porque todavía no lo hemos visto. Pero el jurado tiene que decidir si Jesús está diciendo. El jurado somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que decidir si Jesús estaba diciendo la verdad. Pero irónicamente, mi hermano, la mentira de Pedro confirma la verdad de Jesús. La falsedad de Pedro confirma la veracidad de Jesús. Porque horas antes el Señor le había dicho, de cierto les digo que el Hijo del Hombre va a ser traicionado y va a ser entregado en manos de los sacerdotes y de los líderes religiosos y de los ancianos, los líderes de esta nación. Y luego lo van a entregar en manos de pecadores y luego lo van a asesinar. Y uno de ustedes me va a entregar. Y cuando me arresten, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dijo, no. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y todo sucedió exactamente como el Señor se los había profetizado. Y algo más. Jesús dijo, al tercer día resucitaré. Y ya se los he contado otras veces. Tuve la oportunidad de estar en Israel, en la tumba vacía. Y claro,
¿Cómo está la tumba? Vacía. Y en la entrada de la tumba un letrero que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. En todo lo que Él profetizó, en todo lo que Él anunció, Él dijo la verdad. ¿Y saben qué? Esta profecía que Él dio frente al sumo sacerdote, que aún no se ha cumplido, yo creo que la va a cumplir. Porque todo lo que Él dijo antes, lo cumplió. Porque en todo lo que Él profetizó antes, dijo la verdad. Porque todo lo que Él ha profetizado se ha cumplido exactamente de la manera que Él profetizó que sucedería. Yo creo, mi hermano, que Jesús ha demostrado, más allá de una duda razonable, de que Él estaba diciendo la verdad. La tumba está vacía. Los discípulos lo traicionaron, el discípulo Judas lo traicionó y los demás lo abandonaron de la misma manera que Él predijo que sucedería. Las autoridades lo juzgaron y lo condenaron de la misma manera que Él predijo que sucedería. Lo entregaron en manos de los gentiles, de los romanos, de la misma manera que Él predijo que así sucedería. Y Él se levantó al tercer día y la tumba está vacía de la misma manera que Él predijo que sucedería. Y yo creo que Él ha demostrado, más allá de una duda razonable, que Él volverá en poder y en gloria y lo veremos sentado a la diestra de la majestad de Dios, tal como Él predijo que sucederá. Ese día, Caifás lo verá regresando en poder y gloria. Ese día, Caifás se va a orinar en los pantalones. Yo espero ese día. Yo vivo con la esperanza de ese día. Ese día se acabará la injusticia. Ese día se acabará la opresión. Ese día se acabará la enfermedad. Ese día se acabará el dolor. Ese día se acabarán los funerales. Ese día se acabará la injusticia. Ese día se acabará el dolor humano. Ese día Él hará prevalecer justicia sobre la tierra. Ese día Él juzgará a los vivos y a los muertos. Ese día Él destruirá a sus enemigos con la espada que sale de su boca. Ese día Él establecerá el reino de Dios y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Ese día vendrá tal como Él predijo que sucederá. Y la pregunta es, ¿tú crees que Él dijo la verdad? ¿Estás tú preparado para ese día? Yo lo estoy esperando. En aquel día, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. En las nubes del cielo, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Según su obra. Un juez justo, un juez que no se corrompe, un juez que no se vende. Un juez que no juzga de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo a las intenciones del corazón. Ese día veremos justicia.
Y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, ven Señor Jesús. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas. Este juicio que le hicieron a Jesús tu Hijo fue una burla, fue una caricatura judicial, fue el colmo de la injusticia. Pero un día Él vendrá, no como acusado, no como sospechoso, sino como juez. Y ese día habrá justicia sobre toda la tierra. Ese día cada uno recibirá según su obra. Ese día los justos serán recompensados y los malvados serán destruidos. Ese día es el día que estamos esperando. Sí. El Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, ven, Señor Jesús. Amén. Cantemos un himno más. Él es Jesús, el Señor.